hermanos, la he titulado más que una predicación, yo creo que es una enseñanza, hermanos. Todos necesitamos conocer el llamado de Dios, hermanos. Y voy a poner por título a esta enseñanza: el llamado de Dios. Gracias, hermano. Juan 15:16 dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que tú estás destinado, hermanos, para llevar fruto. Hay un llamado en tu vida, hay un propósito eterno. Así que voy a desarrollar esta enseñanza para mostrarte que hay un propósito y hay un llamado en tu vida, y hay que prepararnos para eso. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, estamos delante de tu presencia. Te pido en este momento, Señor, que unjas mis pensamientos, unjas mis palabras, y ayúdame, Señor, a entregar el mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor. Dame la autoridad, Señor. Dame el dominio apostólico, Señor, para hablar con denuedo, Señor, para que tu palabra, Señor, sea trazada, Señor, sea predicada, sea enseñada, Señor, para que tu voluntad perfecta, Señor, sobre cada uno de los que estamos escuchando, Señor, se haga, Señor. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Quiero que repitan conmigo, hermanos: hágase tu voluntad y no la nuestra. Una vez más, hermanos: hágase tu voluntad y no la nuestra, hermanos. Un aplauso al Señor y pueden tomar asiento, hermanos. San Juan, hermanos, es uno de los evangelistas, hermanos, que ha escrito mayormente y se ha enfocado su mensaje, hermanos, en la deidad de Dios. Él es el que ha escrito más, hermanos, acerca de nuestro Señor Jesucristo como la deidad, hermano, como el Dios manifestado en carne. Y en esta semana, hermanos, tenía yo 3 mensajes, hermanos, que el Señor me dio. Pero siempre, hermanos, por más preparado que esté uno, hermanos, cuando llega el momento, hermanos, de entregar el mensaje, hermanos, se encuentra y se cuestiona uno: ¿será este? Pero los hermanos, tremenda grupo de alabanza, hermanos, confirmaron una tercera vez, hermanos, que este mensaje iba a ser para el día de ahora. Así que quiero simplemente, hermanos, recordarnos a cada uno de los que estamos aquí, hermanos, que nosotros no somos obra de la casualidad, hermanos. No somos un producto, hermanos, de una relación pecaminosa, o de un matrimonio, o de un matrimonio donde se llevó, hermano, en efecto nuestra espera, hermanos. Hay mucho pueblo, hermanos, que nació en el seno de una familia, hermanos, donde no fueron esperados, hermanos, donde no siguieron, hermanos, la voluntad del Señor, simplemente, hermanos, porque no la conocían. David, hermanos, sabemos que fue el hijo número 8, hermanos, de una familia donde él simplemente, hermanos, no fue deseado por su papá, hermanos. Cuando el profeta Samuel, hermanos, fue a ungirlo, el Señor le había dado las instrucciones de que él tenía que ir, hermanos, y al varón que él le mostrara, hermanos, sobre él era el que él iba a ungir para ser rey del pueblo de Israel. Cuando llega el profeta Samuel, hermanos, y se aparece a la cena, hermanos, le pregunta al papá de David, hermano, Isaí, ¿verdad?, que trajera a todos sus hijos, hermanos. Trajo a los amados, a los de buen ver, a los guerreros, hermanos. Incluso
Uno de los hermanos, 3 hermanos de David, hermanos, ya estaban, hermanos, en el ejército de Saúl. Sabemos, todos conocemos que Saúl, hermanos, fue el primer rey de esta dinastía, hermano, del pueblo de Israel, hermano. Fue el primer rey ungido, hermanos. Pero también sabemos que Saúl, hermanos, fue despreciado por Dios, hermanos. El motivo de que él fue despreciado por Dios, hermanos, fue porque simplemente no obedeció el mandato del profeta, hermanos. La voluntad de Dios, hermanos, se la había mostrado al profeta, hermano, y el profeta le había dado una instrucción, hermanos, a Saúl, hermanos. Pero simplemente Saúl desobedeció ese mandato, hermanos. No le importó, hermanos. Él no tomó en cuenta, hermanos, que no solamente él iba a ocupar un lugar en el trono, en el pueblo de Israel, hermanos, sino que si él seguía haciendo la voluntad, hermanos, no solamente él iba a ocupar ese trono, sino que también, hermanos, su hijo Jonatán, hermanos, iba a ser sucesor de ese reinado, hermanos. Pero vemos, hermanos, que por la desobediencia, hermanos, simplemente porque no creyó, hermanos, el Señor lo desechó del reino, hermanos. Y no solamente perjudicó su persona de él, hermanos, sino que perjudicó a toda su casa, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, con despreciar el llamado de Dios, hermanos. Hay una gran diferencia, hermanos, entre ser llamados por Dios, hermanos, y ser posicionado por hombres. Cada uno de nosotros, hermanos, que hemos sido llamados, que la revelación del nombre de Jesús ha venido a nuestra vida, hermanos, que nuestro entendimiento se haya abierto a través de las escrituras, hermanos, y hemos obtenido esa revelación, hermanos, del gran uno, sido ungidos con la llenura. Hemos entendido, hemos estado simplemente en las butacas. Necesitamos oyentes de la palabra, pero a través de los años, propósito divino aún mayor, hermanos. Pero hay un ministerio en la iglesia, hermanos. En las escrituras tenemos que escuchar y tenemos que aprender. Quieren escuchar, hermanos, milagros, hermanos, cuando necesita el día de hora, hermanos. El llamamiento es Dios, hermanos. Y nosotros el llamamiento no es terrenal, es tú ocupes un ministerio. Estoy recordando, hermano. Perdón, el don de un hombre, hermanos. Muchos de los que no tenemos necesidad de pan, hermanos, no tenemos necesidad de abrigo, hermanos. Pero hay algo, hermanos, que debemos de enfocarnos y tener claro en nuestra mente, hermanos. No permitamos, hermanos, que los afanes de este mundo nos desenfoque de lo que es nuestro primer llamamiento, hermanos, que es el ministerio, el servicio a Dios, hermanos. Muchas personas, hermanos, en estos días, hermanos, con esto de la inflación, han tenido que trabajar horas extras, hermanos. Y eso no es de ahorita, hermano. Eso siempre ha ocurrido, hermano. Pero si Dios te ha tenido un llamamiento en tu vida, ha hecho un llamado a tu vida, hermanos, ten cuidado de no despreciar, no menospreciar ese llamado, hermano. ¿Cómo lo despreciamos, hermanos? Cuando nosotros ponemos las prioridades, hermanos, en los asuntos de la vida, el trabajo, el overtime, las pensiones, hermanos, las vacaciones, hermanos, y todas esas cosas están bien, hermanos, pero nuestra primer función que tenemos que hacer, hermanos, es el ministerio, es el llamado que Dios hace a nuestras vidas el día de ahora. Vamos a una segunda escritura, hermano. Mateo 8:20, hermanos. Mateo 8:20. Cuando lo tengan me dicen. Amén. Mateo 8:20. Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor anda buscando dónde reposar, hermanos. El Señor anda buscando, hermanos, dónde recostar su cabeza. Él te anda buscando cuando tú te encuentras ocupado en las horas más difíciles del tráfico, hermano. En los asuntos, hermano, cuando estás esperando una respuesta en el hospital, hermano. En las escuelas, hermano. En las calles, en las tiendas. El Señor anda buscando dónde recortar su cabeza, hermanos. A veces estamos tan ocupados, hermanos, en los asuntos de la vida, hermano, que no tenemos tiempo para el Señor, hermano. Y a veces el único momento que tenemos, hermanos, para buscar la presencia del Señor es cuando venimos a la iglesia. El primer llamado, hermanos, que el Señor nos hace, hermanos, cada día es cuando abrimos nuestros ojos. El Señor ya está ahí proviendo el aire que necesitamos, hermanos. Él ya está proviendo las misericordias que nosotros necesitamos, hermanos.
Pero desafortunadamente, hermano, los afanes de la vida, los quehaceres de cada día, hermanos, a veces no permite, hermanos, que nosotros seamos personas disciplinadas, hermanos, y empecemos a buscar al Señor por medio de la oración, hermanos. Así que si no lo sabías, simplemente te hago un recordatorio, hermano. Es fácil, hermanos, olvidar las cosas de Dios, hermanos. Es fácil, hermanos. Cada día, hermanos, el Señor entra en nuestra mente, hermano. El Señor está en nuestros pensamientos, hermano. A veces viene por medio de una oración, a veces viene por medio de una alabanza, a veces viene por la necesidad de leer su palabra, hermano. Todas esas cosas que nos suceden a nosotros, hermano, es porque Dios nos está buscando, es porque Dios nos está llamando, hermano. La primera escritura que nosotros leímos, hermano, Él es el que nos escogió a nosotros y no nosotros a Él, hermano. La realidad, hermanos, que nosotros cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, no es de Dios. No es tu familia, hermanos. Cierto, ministro, hermano. Yo entiendo, no voy a poder una persona que, porque Dios tienes un llamamiento o buscarnos para que tu ministro, que estamos aquí, somos uno de los ministros, a veces más grande, que Dios te va a dar responsabilidad, hermano, para nuestra vida, hermanos. Seremos personas que pongamos excusa. Es que yo trabajo mucho. Es que esa persona está casada y la atiende la hermana. Y la que está casada dice, ay, es que el hermano me quita mucho tiempo. Y los que están casados y tienen hijos, porque los hijos nos quitan tiempo, hermano. La realidad que es responsabilidad y es un reto personal, hermano. Si queremos ser llamados al ministerio o ser llamados a cualquier función dentro de la iglesia, hermanos, la realidad, hermano, es que nosotros debemos de tomar ese compromiso de ser capacitados, hermano. Eso surge de nosotros, hermano. Eso no va a surgir de nadie más, hermanos. Así que si hay un llamamiento en tu vida, hay un llamamiento que Dios te ha hecho, hermanos, tú tienes que buscar capacitarte para ser eficiente en ese llamado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? La iglesia no es un centro de diversión, hermano. Es un campo de guerra. Si tú vienes a la iglesia, te aburres. Simplemente vienes a pasar el tiempo, hermano. No has entendido el propósito de Dios, hermano. Estamos aquí, hermano, para capacitar a las personas, para enviarlos, hermanos, a un campo de batalla, hermano. Este campo de batalla es real. Aquí hay muertos, hermano, cada día. No se asusten, hermano. Gloria a Dios. Todos los días, hermanos, tenemos que enfrentar batallas en nuestra vida, hermanos. El propósito de, hermanos, de estar en una iglesia, hermano, es para capacitar, para aquellos que tienen el llamamiento al ministerio, hermanos. Es capacitar a las personas, hermano, para ayudarles a enfrentar las situaciones difíciles que hay en la vida, hermanos. ¿Cuántos pasamos por situaciones difíciles? Nada más yo, hermanos. Somos poquitos, los demás están bendecidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. La elección de su llamamiento en su vida determina, hermano, la diligencia y la capacitación que cada uno de nosotros tiene, hermanos. No solamente podemos tomar un versículo de la Biblia, hermanos, y sacar enseñanza, hermano. Eso no sucede así, hermanos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que ayudar a las personas a ministrar, hermanos, y ser efectivos en la necesidad que cada persona tiene, hermanos. Así que, hermanos, esta iglesia, este viernes, hermanos, van a empezar grupos de amistad, hermanos. Si tú todavía quieres, hermano, o tienes el deseo de ser más eficiente en tu llamado, acude a uno de estos grupos, hermanos. En estos grupos, hermanos, estos grupos que se están haciendo, hermanos, no es simplemente para pasar el tiempo, hermano. Si tú solamente vas a ver qué sucede, te vas a llevar una desilusión, hermano. Tienes que saber cuál es el propósito que tú asistes a estos grupos pequeños, hermano. Ahí te van a capacitar. Ahí te van a dar la oportunidad. Si tú tienes el llamamiento, hermanos, a enseñar la palabra de Dios, hermano, ahí va a haber personas que te van a ayudar, hermanos. Te van a capacitar, te van a dar las armas como buen guerrero. Un guerrero, hermano, no lo envían, hermanos, a la guerra sin fusil, hermanos, sin armamento. Te van a preparar, hermano. Sería un sacrilegio, hermano, tener que mandarte a una guerra, hermanos, sin las armas adecuadas para que tú enfrentes esa batalla. Tú
tienes que ser capacitado, tienes que prepararte, hermanos. Por lo menos tienes que saber, hermano, defender la doctrina de Hechos 2:38. ¿Qué pasa, hermano, si te encuentras en la calle y surge la palabra o la conversación dentro de la conversación que tenemos, hermanos? Surge en esa conversación, hermanos, que la persona necesita ser bautizada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Somos capaces para darle ese estudio ahí en 10, 15 minutos? ¿O tenemos que correr a buscar al hermano Ramiro a ver si está disponible? Ese es el compromiso personal de cada uno de nosotros, hermanos. A veces es vergonzoso, y lo voy a decir de esta manera, hermanos. Es vergonzoso estar sentado ya por 10, 15, 20 años, hermanos, y que no sepamos defender, hermano, esa doctrina de un solo Dios, hermanos. Tenemos que estar capacitados, hermanos, para dar, hermano, una respuesta a las personas, hermanos. No podemos andar asumiendo, hermanos. O no podemos decir, si tú te encuentras una persona que dice estas frases como, yo creo, yo pienso. Hermano, no es como yo creo y no es como yo pienso. Es como la palabra de Dios dice, hermano. Es como la palabra de Dios dice, hermanos. Vamos a una escritura, 2 Corintios 5, 18, 19. 2 Corintios 5, 18, 19. Dice 2 Corintios 5, 18, 19. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, hermano. Nosotros debemos de saber, hermanos, que se nos ha encomendado un gran ministerio, hermanos. Y es reconciliar al mundo, hermano, con el Señor, hermano. De la misma manera que nosotros fuimos reconciliados por medio de las aguas bautismales y sellados a través del Espíritu Santo, hermano, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, hermano. Ese mensaje no cambia. Ese mensaje es una doctrina, una doctrina, hermano, desde los primeros 100 años de la iglesia primitiva, hermano. Es un mensaje que sigue trabajando ayer, hermano, sigue trabajando el día de ahora y va a seguir trabajando el día de mañana, hermano. El mensaje no cambia, hermanos. Tenemos que seguir evangelizando a las personas y seguirles dando este mensaje de la reconciliación, hermanos. No me elegisteis vosotros a mí, hermanos. El que estemos nosotros sentados aquí, hermanos, no significa, hermanos, que no hay un propósito para nuestras vidas, hermanos. Tenemos un propósito divino, hermanos. El día que tú encuentres tu propósito, el día que tú encuentres tu llamado, vas a ser la persona más feliz de toda la tierra, hermanos. Y aunque venga el desánimo, porque va a llegar el desánimo, hermano, va a llegar la tribulación, hermano, ese llamamiento y ese enfoque que Dios ha llamado a tu vida, hermano, es lo que te va a ayudar, hermano, a seguir adelante, hermanos. Hay que aprender, hermanos, a someternos al llamado de Dios. Vamos a otra escritura, hermanos. ¿Está bien con ustedes? ¿O les aburre la palabra de Dios, hermanos? La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Jesús, Juan 6:38. Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué voluntad es la que estamos haciendo? ¿Estamos en la perfecta voluntad de Dios, hermanos? ¿Estamos operando en el llamado de nuestro ministerio, hermanos? ¿Para qué Dios nos ha formado? He hecho esta pregunta a muchas personas, hermanos. ¿Sabes para qué Dios te ha creado? ¿Sabes cuál es el llamamiento que Dios ha hecho a tu vida? Y siempre encuentro respuestas como: sí, el Señor me creó para tener estos 2 hijos hermosos. Sí, el Señor me creó para cumplir esta función en la tierra, en este oficio, en esta profesión. Infinidad de respuestas, hermanos.
Pero la realidad, hermanos, que el ministerio es algo más profundo, hermano. El ministerio consiste, hermanos, en trabajar dentro de esto, hermano, que nosotros le llamamos iglesia, que es un templo. La iglesia somos nosotros, hermanos. Esta iglesia se sigue edificando, hermanos, para que cada persona que quieren del Señor, que buscan salvación, hermanos, nosotros seamos las personas que les ayudemos, hermanos, a encontrar ese camino al cielo. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tuvimos una persona que nos ayudó, hermano? Una persona que nos dio una guianza, una enseñanza, hermano. Bueno, pues ahora tenemos que multiplicarnos, hermanos. Ahora tenemos que operar de la misma manera, hermanos. No simplemente consiste esto, hermanos, en cantar, hermano. Es bonito alabar al Señor, hermanos. Pero es más todavía, hermano, placentero, hermano, cuando tú comes del trabajo de tus manos. ¿Cuántos trabajan de los que están aquí? ¿Cuántos se gozan del salario? Que con ese salario tú puedes llevar pan a tu casa, tú puedes darle un regalo a tu esposa, a tus hijos, puedes ayudar a tus padres. Bueno, ¿y cómo se siente eso, hermano? Es algo placentero. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ser eficientes, hermanos, sometiéndonos al llamado de Dios, hermanos. Ahora, voy a enfatizar un poco en esto, hermanos. Para que un llamado surja, hermanos, para que un llamado, hermanos, esté, hermanos, o la persona entienda ese llamado, hermanos, tenemos que meternos, hermanos, a ese lugar secreto. Para nosotros poder conocer nuestro llamado, hermanos, tiene que haber quebrantamiento. Quebrantamiento, hermanos. Jacob luchó, hermanos, con el ángel. Luchó, hermanos, hasta que él fue quebrantado, hermanos. Si tú no has sido quebrantado, hermanos, es posible que estés cerca de ese quebrantamiento, o es posible que ya lo hayas pasado, hermanos. Pero los mayores ministerios, hermanos, surgen a través del quebrantamiento, hermanos. Las personas no se quebrantan simplemente porque son débiles, hermanos, sino porque han encontrado un llamado, han encontrado un toque del Señor, hermano, que los ha quebrantado, que han intimidado, hermanos, y Dios les ha mostrado y les ha revelado cuál es el llamado para sus vidas, hermanos. ¿Cuántas personas no han sido quebrantadas aquí en el altar, hermanos? Personas quebrantadas. Yo he sido, hermano, muchas veces quebrantado, y gloria a Dios por ese quebrantamiento, hermanos. Porque ha sido a través de esos quebrantamientos, a través de este altar, hermanos, donde yo he tenido las más grandes revelaciones, donde yo he tenido las más grandes liberaciones, hermanos. En el quebrantamiento está el llamamiento, y en el llamamiento está la eficiencia para el ministerio, hermanos. Vamos a leer una última escritura, y es una parábola, hermanos. Y con esto voy a terminar. Mateo 22 del 1 al 14. Mateo 22 del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Verso 4. Volviendo, enviar a otros siervos diciendo: decir a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis tesoros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venir a las bodas. Verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas de cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hollaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados.
Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Los versos del 1 al 7, hermanos, ellos fueron llamados, pero no venían. Él llamó una segunda vez, pero ellos no hicieron caso. ¿Cuántas veces el Señor necesita llamarnos, hermanos? ¿Cuántas veces el Señor necesita recordarnos, hermanos, que hay un llamamiento en nuestras vidas, hermanos? Acuérdate, hermanos, es bonito estar sentado, hermano, pero es más apreciado, hermanos, cuando nosotros nos encontramos obrando, hermano, en la obra del Señor, trabajando para la obra del Señor, hermano. Y no necesariamente tiene que ser el púlpito, hermanos. Como vuelvo a recordar, hay oficios de construcción aquí, hermanos. Si tú eres una de esas personas que te gusta, hermanos, servir en esa función, hermano, es igual, hermanos, como la predicación. Es una función diferente, hermanos. Simplemente, hermanos, necesitamos saber cuál es nuestro llamado. Versos del 8 al 10. Note que en el versículo 10 ellos juntaron a los buenos y a los malos. En el verso 11 y 12, este hombre no tomó el tiempo para preparar para el llamado, hermano. Él no estaba vestido, hermano. El hombre que estaba en esas bodas, hermanos, y no estaba vestido, hermanos, simplemente era porque no estaba preparado, hermanos. No estamos preparados. Te voy a dar una grande revelación el día de ahora. Hemos escuchado que cuando estemos allá en el cielo, hermanos, el Señor nos va a vestir de coronas, de piedras preciosas. Va a haber una ropa que viene del cielo, hermano. ¿Cuántos han escuchado eso, hermanos? Ahora, ¿sabías tú, hermanos, que las riquezas de tus vestiduras van a ser consecuencia de tu trabajo aquí en la tierra? Así que si a ti no te gusta trabajar, hermano, en la obra del ministerio, hermanos, ¿cómo vas a llegar? Yo no sé de ustedes, hermanos, pero a mí cuando me invitan a una fiesta, hermanos, me gusta llevarme mi mejor ropa, hermanos, mi mejor camisa, mis zapatos boleados. Yo creo que si yo llegara al cielo, hermanos, y me encuentro con una ropa menos que la tuya, hermanos, yo que he entendido esa revelación, hermanos, traía una convicción grande en mi vida, hermanos. Este es el tiempo de trabajarle al Señor, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que no necesitamos, es necesario salir a las calles a evangelizar, hermanos. Pero ahorita en la iglesia Centro Vida, hermanos, se ha desatado una bendición. Las personas llegan solas, hermanos, solas llegan a la casa del Señor. Eso es un indicativo, hermano, que Centro Vida está haciendo un buen trabajo. Está haciendo un trabajo con excelencia, hermanos. Y nosotros necesitamos, hermanos, afilarnos, hermanos, nuestra espada para ser eficiente al llamado de Dios, hermanos. Cuando Dios hace un llamado a una vida, hermanos, a Dios, hermanos, no le agrade que esa persona no acuda o no responda a ese llamado, hermanos. Es como invitarnos a una fiesta, hermano. Imagínate ese ser querido que más nos quiere aquí en la tierra, hermanos, y nos hace una invitación y no llegamos. ¿Cómo hacemos sentir a esa persona? Hacemos sentirla mal, hermanos. Así es de la misma manera cuando el Señor tiene un llamado para nuestras vidas y nosotros no hacemos caso a ese llamado, hermanos. El llamado que Dios hace al hombre, hermano, debería de ser la profesión, hermano, más exitosa de toda la tierra. Debería de ser ese llamado el más valioso de todos los llamados y todas las profesiones que un hombre pueda tener en esta tierra, hermano. Si tú estás trabajando para la obra del Señor, en cualquiera que sea el ministerio, el pastor siempre predica, hermano, acerca del ministerio de lavar los baños, hermano. Ese es un ministerio que nadie quiere hacer, hermanos. A mí no me gusta hacerlo. Si me ponen, lo hago, pero no sale de mí, hermanos, honestamente, hermanos. No está en mí hacer eso, hermano. Si me ponen a hacerlo, yo lo hago, hermanos. No, gracias a Dios que tenemos unos hermanos preciosos, hermanos, que no lo están haciendo por una semana o 2 semanas, hermanos.
Ya llevan tiempo haciéndolo. De la misma manera las personas que atienden, hermanos, el llamado de la oración, sean varones, sean mujeres, hermanos. Ahora con los grupos de amistad que van a estar el viernes, hermanos. Necesitamos capacitarnos, hermanos. Necesitamos ser eficientes en el llamado que Dios nos hace, hermanos. Te voy a invitar que pongan músicos, hermanos. Pasen. Voy a hacer un llamamiento especial, hermanos. Si tú todavía no sabes cuál es tu llamado, para qué Dios te ha creado, para qué Dios te ha puesto en esta iglesia, hermanos, vamos a hacer esa oración. Esto no era una predicación, esto era simplemente una enseñanza, hermanos, porque necesitamos capacitarnos, hermanos. No podemos huir del llamamiento de Dios, hermanos. No podemos correr del llamamiento de Dios, hermanos. Dios está preparando a un pueblo, hermanos. No dejes que nadie arrebate, nadie, hermanos, quite tu corona, hermanos. Hay un llamamiento para tu vida, hermanos. Hay una bendición que ya Dios tiene para tu vida, hermanos. Los miércoles, hermanos, hay una enseñanza ya tremenda, hermanos. Se llama búsqueda de la verdad, hermanos. Están todos los miércoles allá, mientras simultáneamente se está predicando aquí, hermanos. Allá se está enseñando una búsqueda de la verdad, hermanos. Un estudio que empieza desde Génesis y termina en este Apocalipsis. También, hermanos, tenemos, te voy a hacer una invitación, hermano. Si tú has considerado o algo te ha traído a la conciencia esta enseñanza, hermanos. ¿Cuántos saben que en la iglesia Centro Vida tenemos un instituto también, hermanos? Para el 12 de mayo, hermanos, se van a abrir inscripciones para el nuevo semestre, hermanos. Si tú quieres ser preparado, quieres ser capacitado para tu ministerio, para el llamado que Dios ha hecho, hermanos, busca información allá, hermanos, allá afuera en el lobby, hermanos, en el centro de información, hermanos. Aquí, hermanos, hay buena información, hermanos. Hay buenos estudios, hay hermanos preparados, capacitados, hermanos, que te van a dar las armas necesarias, hermanos, para que tú vayas a pelear en contra de este mundo, hermano, y podamos alcanzar al perdido, hermanos, al que necesita estar aquí, hermanos. Así que te invito de pie, hermanos. Te invito a que te pongas de pie, hermanos. Si tú tienes un llamado, yo he escuchado, hermano, y voy a decir algo sin temor a equivocarme, hermanos. Y esto es para una persona, 2 personas, 3 personas. Yo sé que esto que voy a hablar es del Espíritu Santo. Si tú eres un joven, una mujer, una ama de casa, un varón, no importa la edad que tengas, y has sentido en tu corazón, hermanos, que necesitas a alguien que te ayude a ser capacitado para la obra del Señor, hermanos, para que tú seas eficiente en ese llamado, hermanos, quiero que pases al frente. Quiero que pases al frente, hermanos. Pasa. Yo sé que esto que estoy diciendo, hermanos, no sé que se me vino, no sé, yo sé simplemente que no se me vino de la mente. Es guianza del Espíritu Santo, hermanos. Si tú necesitas ser capacitado y ser más eficiente en tu llamado, hermanos, pasa acá enfrente. Pasa enfrente. Amén. 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 Pasa, hermanos. Yo sé que todavía hay alguien que está batallando, hermanos, en pasar enfrente. Pasa, hermanos. Esto no se trata de mí, hermanos. Esto se trata del llamado de Dios, hermanos. Si tú quieres ser capacitado, hermanos, vamos a hacer una oración. Ahorita me voy a bajar, hermano, y voy a hacer una oración especial por ti, hermanos. Vas adelante, hermanos. Pasa. Pasa, hermanos. Y aún tú que estás mirando atrás de esta televisión, atrás de esta televisión, atrás de las redes sociales, hay un llamado para tu vida. Y tú tienes el deseo de servirle al Señor, aún costar su cabeza, hermanos. Y la pregunta que hay que hacernos: ¿hay lugar para el Señor en nuestras vidas? Tenemos un espacio para el Señor en nuestras vidas, hermanos. Vamos a orar, hermanos. El grupo de alabanza nos va a dirigir. Vamos a orar. Padre, bendice, Señor,
a cada uno, Señor, de los que han pasado, Señor, han dado, Señor, un paso de fe, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú pones el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Toca, Señor, bendice, abre puertas, guía, Señor Jesucristo, Señor. Vamos, iglesia, ayúdame a orar por ellos.
tu sanidad para el abandonado. Has construido un nuevo hogar, nadie es olvidado. Tú viniste al mundo a alcanzar. Hacia todo el caído, te inclinaste con amor. Fuiste tú el camino, abriste paso a tu corazón. Tu reino has establecido, tu nombre es la solución. Tuyo es el dominio. Señor, denos el espíritu de denuedo. Padre, muévate en medio de nosotros, porque este es el momento del avivamiento más grande que vamos a ver en la historia. Y queriendo nada más enviar a gente al cielo, pero no hemos enfocado de que tenemos que armarnos para una guerra espiritual. Esto no es asunto de debiluchos.